a nombre de Textos Híbridos y de mi colega Ignacio Corona, que está ahí también conectado, les damos la bienvenida, ¿no? Les damos la bienvenida a la presentación del libro Célebres Plebeyos de Julieta Viu. También quisiera darles la bienvenida en nombre de la Facultad de Artes Liberales y del Centro de Estudios Americanos, ¿no? Todas las instituciones, organizaciones que participan de este evento en la Universidad Adolfo Ibáñez. Además, aprovecho de agradecer la gentileza de Ignacio Sánchez Prado y de Tania Diz en presentar este libro. Entonces, vamos a darle la palabra, primero al profesor Ignacio Sánchez, después a la profesora Tania, y luego vamos a ir conversando y vamos a dejar obviamente tiempo para preguntas de ustedes también, ¿no? Primero presento a Julieta, para quienes no la conozcan, ¿no? Julieta, la autora del libro, ¿no? Es doctora en Humanidades y Artes, Convención en Literatura, profesora adjunta de Problemas de Literatura Latinoamericana de la Escuela de Humanidades y Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Río Negro, becaria postdoctoral del CONICET, se desempeña como auxiliar de investigación en la Cátedra de Literatura Iberoamericana 1 de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Dictó seminarios de posgrados en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Es autora del libro Célebres Plebeyos, ¿no? Evento que nos reúne, ¿no es cierto?, el día de hoy. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales sobre la crónica latinoamericana. Es miembro del Instituto de Estudios Críticos en Humanidades y de la Red Académica Docencia e Investigación en Literatura Latinoamericana, Catatay. Integra equipos de investigación en el área de la literatura latinoamericana y actualmente se dedica al estudio de las intervenciones de crónica latinoamericana en la cultura contemporánea. Bien, y ahora les voy a... Me dan un segundito, estoy acá moviendo la tecnología. Bien, y antes de darle la palabra al profesor Ignacio Sánchez Prado, también lo presento, ¿no? Él es profesor de español y estudios latinoamericanos y estudios de cine y medios en la Universidad de Washington St. Louis, ¿no es cierto? Director de estudios de pregrado en el programa de estudios latinoamericanos. Actualmente se desempeña como director de estudios de pregrado del programa de estudios latinoamericanos. Sus áreas de investigación son los estudios literarios, cinematográficos y culturales de México, historia intelectual latinoamericana, cultura neoliberal, estudios culturales de la comida, food studies, ¿no? Que a veces las traducciones son un poquito raro, ¿no? Y teoría de literatura mundial. Bueno, es autor de numerosos libros, ¿no? Entre ellos Naciones Intelectuales, las fundaciones de la modernidad literaria mexicana, Strategic Occidentalism on Mexican Fiction, The Neoliberal Book Market and the Question of World Literature, del 2018, e Intermitencias Alfonsinas, Estudios y otros textos, del 2019. Además, ha editado varias colecciones de libros, incluyendo Mexican Literature in Theory, del 2018, y Mexican Literature as World Literature, del 2021. Y junto a Mabel Moraña, ¿no es cierto?, editaron el libro El arte y la ironía, Carlos Monsiváis ante la crítica, el 2007. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra al profesor Ignacio Sánchez Prado. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Siempre me gusta tener la oportunidad de dialogar con los colegas del sur del continente, y además, bueno, mi último viaje antes del COVID de hecho, el COVID me agarró los cierres en Santiago de Chile y el viaje anterior fue a Buenos Aires, así que es como recuperar esa conversación que interrumpió la pandemia, ¿no? Bueno, para mí ha sido un gusto leer el libro de Julieta, que además agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad de presentarlo. Fue como un regreso a un trabajo que, como saben, yo realicé en particular sobre Carlos Monsiváis hace casi 20 años. Además, yo mismo en ese momento, que apenas empezaba como profesor, pues yo fui influido en ese trabajo por varias personas, dos incluidas que están aquí, que son Ignacio Corona, que es coeditor del que todavía es el libro más importante sobre la crónica mexicana, y Mary Long,
que tuvo un rol fundamental en la recuperación del gran maestro y predecesor de Monsiváis, que fue Salvador Novo, ¿no? Yo creo que revisitando ese momento en la memoria a la vez que leía el trabajo de Julieta ahora, ¿no? Que además gentilmente no solo me cita a mí, sino realmente documenta muy bien ese momento de la discusión sobre la crónica. Yo creo que demuestra que es un género muy interesante porque es un género con una historia literaria profunda, ¿no? Algunos lo ubican, incluso el propio Monsiváis lo ubica su origen en las crónicas de la conquista, en otros, pero también es un género de novedad constante, porque en cada proceso de modernización cultural y de modernización tecnológica, la crónica está presente, está en los capitalismos del fines del siglo XIX, la crónica está presente en México durante la época del Milagro Mexicano, mediados del 20, la gran urbanización, la crónica a la que pertenece Monsiváis en el arco de lo que en México llamamos la transición a la democracia y el auge del neoliberalismo. Y en años más recientes hay una crónica que se ocupa pues de la enorme situación de violencia, migración y narcotráfico que tenemos en México y cada vez más expandido al resto del continente. Es muy difícil esa tensión y creo que ahí se acompaña la tensión que trabaja el libro muy bien, que es lo que ella llama célebres plebeyos y también llama al final en las conclusiones la reterritorialización de lo plebeyo, que tiene que ver con la atención constante del discurso letrado, con el rizomático espacio de las discursividades mediáticas y populares. Yo uso aquí de rizomático como un término de Luciano que dialoga con el término de reterritorialización, ¿no? Eh, Me parece, yo conozco mucho más a la obra de Monsiváis que la de María Moreno. María Moreno me parece una escritora de primer nivel, pero nunca he realizado investigación formal sobre su obra. Y sin embargo, leyendo el libro, puedo afirmar que existe el paralelo que hace el libro es interesante porque existen relativamente pocos estudios que comparan cronistas de distintos momentos y de distintas modernizaciones. En cierto sentido, la obra de María Moreno empezó a volverse importante, por lo menos a nivel continental, ¿no? Yo no sé, digamos, en Argentina concretamente cómo sea su trayectoria, pero la visibilización de María Moreno vino al mismo tiempo en el cual la obra de Monsiváis está empezando a desvanecerse, ¿no? Tanto por su cuestión de salud y como, digamos, los grandes libros de Monsiváis quizá alcanzan su cenit en los 80 y los 90, mientras que María Moreno ha sido una escritora que ha sido centrada en la crónica del siglo XXI. En cualquier caso, saludo mucho la manera en la cual este libro nos permite ver una transición entre dos modos de crónicas que arbitrariamente podríamos ubicar en el cambio de siglo, pero que realmente no se ha estudiado muy bien. La diferencia es importante porque ciertamente los dos son célebres plebeyos, pero uno podría atreverse a decir que hay de plebeyidad a plebeyidad, ¿no? Y en el libro se ve muy bien la transición de la parte de Monsiváis a la parte de María Moreno, porque Monsiváis a final de cuentas, aunque lo expandió, es un producto de la ciudad letrada mexicana. Es una persona que participó muy desde siempre en el centro de la cultura letrada, ¿no? Ciertamente la enorme proliferación de su cognitiva y textual de su obra expandió las fronteras de esa ciudad letrada, pero yo nunca he considerado que estuviera fuera de ella. Incluso en mi trabajo arguye que realmente es el gran continuador del liberalismo decimonónico en México, lo cual él además demostró unos años después con un libro que publicó sobre el tema. Sin embargo, como en el liberalismo decimonónico, que también tuvo un gran cronista que era Francisco Zarco, estos letrados tenían que dar cuenta y darle significación a una sociedad
que estaba fuertemente tecnologizada y mediatizada en momentos de descentramiento de lo mediático hacia afuera de la letra, pero siempre con el intento de reincorporarse a las estructuras simbólicas de la ciudad letrada, ¿no? Yo creo que la obra de Monsiváis, si acaso, expandió la noción de literatura y tuvo una gran ventaja que no podemos olvidar, que es que la obra de Monsiváis nunca tuvo que confrontar el Internet de manera profunda, sobre todo el Internet 2.0, el de las redes sociales, ¿no? Creo que hubiera sido muy interesante ver qué hubiera sucedido, pero realmente todavía está en un momento donde la palabra impresa tiene un carácter preponderante dentro de la vida cultural mexicana, algo que no, ya no es necesariamente cierto hoy en día. María Moreno, en cambio, se alcanza a ver, por ejemplo, una de las cosas que más me encanta del libro es que reproduce algunas de estas revistas en las que publica. Yo creo que ya está en un registro de lo que los colegas que trabajaban Crónica en ese momento llamaron lo postletrado, ¿no? Lo cual no quiere decir que no participe en las estructuras tradicionales de la literatura. A fin de cuentas, María Moreno es autora de Penguin Random House, sino más bien que se enfrenta al problema de la escritura en el momento en el cual la escritura ya no tiene lo que mi colega Mabel Moraña ha llamado el privilegio epistemológico de la letra, ¿no? Que tuvo en los legados del liberalismo de Simón Oneco. Para Monsiváis era fundamentalmente un escritor en el sentido tradicional, expandiendo la definición de escritor, pero yo creo que Mariana Moreno ya pertenece a otro tipo de cultura letrada, ¿no? Para mí la mayor contribución del libro es que en su lectura lado a lado de ambas figuras, podemos ver primero la transición del modo cronístico de Monsiváis al modo cronístico de Moreno, las similitudes y continuidades en esa transición, así como algunas rupturas importantes. El segundo punto que me parece importante afirmar es que nos invita el libro a celebrar y a repensar el rol de lo plebeyo en la letra. Yo creo que nosotros estamos en un momento donde distintas formas de lo plebeyo, sea la cultura mediática, sea la cultura popular, sean las culturas subalternas, ¿no? Están ya fuertemente inscritas en el discurso literario y ya no tiene sentido una literatura sin lo plebeyo. Pero el concepto de reterritorialización es importante aquí porque la letra nunca deja de ser una estructura de poder. Y el cronista funciona en este punto de fuga complicado de la institución letrada, donde en el acto de escribir le da legitimidad a lo plebeyo, lo reterritorializa, pero también a la vez desterritorializa a la letra. Estoy muy interesado, escucho la descripción que Julieta va a trabajar, las crónicas más contemporáneas, y me gustaría ver hacia futuro cuál es el derrotero intelectual. Y la última comentario que tengo tiene que ver con la forma del libro, ¿no? Yo creo que hay dos cosas valiosísimas en la publicación que no se discuten mucho. La primera es que en las tesis, como esta tesis, se hace un trabajo de investigación muy valioso y porque las tesis no siempre cuentan con el imprimatur de la publicación formal, ese trabajo de investigación a veces se pierde. Me parece muy bien tener un libro que aparenta ser, y por favor corrígeme si estoy equivocado, pero es lo que está indicado aquí, una serie llamada tesis, ¿no? En la cual la investigación que se ha hecho en el curso de programas de maestría y doctorado puede ser disponible a todos. Y segundo, relacionado es que nosotros estamos en una época donde todo podría estar disponible para todos y sin embargo las estructuras residuales del copyright, yo soy un fetichista del libro físico, como pueden ver aquí atrás, ¿no? Y el hecho de que el libro físico, el libro digital no ha alcanzado el capital simbólico del libro físico, no nos ayuda, no hemos podido aprovechar lo que ya tecnológicamente es posible. Entonces, tener este tipo de publicación abierta, disponible,
sin las cargas del copyright tradicional, descargable en una edición de buena calidad, creo que también debe celebrarse. Entonces, bueno, agradezco el inteligente trabajo, Julieta, agradezco la oportunidad de comentarlo y agradezco a Catatá y a las personas involucradas en la producción del libro la oportunidad que tenemos, los que estamos en otras geografías, de tener acceso a estos trabajos en vez de seguir como ha sido la historia latinoamericana, tristemente incomunicados entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Bien, ahora le voy a dar la palabra a la profesora Tania Diz. Ella es profesora de grado y posgrado en el área de literatura argentina en la Universidad de Buenos Aires e investigadora independiente en el CONICET, con sede en el Instituto de Investigaciones de Estudios de Género. Publicó Alfonsina Periodista, Ironía y Sexualidad en la Prensa Argentina, 1915-1925, junto con Susana Gamba, el nuevo diccionario de estudios de géneros y feminismo. Editó la prosa periodística Alfonsina Storni en Imágenes de Género, prosas periodísticas. Quiero Trabajo de María Luisa Garnelli y La calle a la tarde, Los días y las noches, El rumbo de la rosa de Nora Lange. Es coordinadora junto con Florencia Anguileta del tomo Alzar la voz, Archivos, Derechos y Géneros, que forma parte de la historia feminista de la literatura argentina. Es directora del archivo digital Huellas Feministas, que reúne las obras de escritoras junto con documentos del feminismo del siglo XX. Adelante, Tania. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están a todas y todos? Bueno, en primer lugar le quiero agradecer mucho a la profesora Darley Grandi por invitarme a leer este libro y de paso a hablar de él. Y bueno, entre el público hay mucha gente que conozco, así que me alegra mucho verles, aunque sea con estos cuadraditos que ya nos tienen cansados a todos, pero que tiene, como bien dijo el profesor Sánchez Prado, esta ventaja de unir diferentes países, ¿no? La verdad que hay que reconocerle eso a la tecnología. Bueno, yo voy a hacer algunos comentarios sobre el libro, que la verdad que me resultó muy estimulante, voy a ser bastante breve. Lo voy a leer porque me resulta más cómodo para evitar mi propia dispersión natural. Y bueno, espero que después charlemos un poquito. Biu se propone analizar con destreza comparativa a dos cronistas tan distintos como María Moreno y Carlos Monsiváis. La autora encuentra y analiza ejes y aspectos comunes sin forzar ni a una ni a otro en ese camino. Los aleja y los acerca según convenga. Ella propone que ambos están cerca de lo popular, de la cultura de masas. Ambos encuentran en las publicaciones periódicas un espacio en el que despliegan una mirada desjerarquizada, desprejuiciada, respecto de lo alto y lo bajo, lo popular y lo oculto, lo frívolo y lo intelectual. Y desde allí propone una estética compleja, radicalmente contrahegemónica, que sabe conjugar saberes heterogéneos en la textualidad. Dice Biu: Monsiváis y Moreno forjaron un nuevo modo de pensar las expresiones de masas. La denominación paradójica, célebres plebeyos, alude al proceso de reterritorialización de lo plebeyo en la cultura contemporánea que ambos cronistas provocaron hacia fines de la década del 70 y principios de los 80 al escribir sobre, ahora lo digo yo, celebridades. Biu propone que ambos cronistas fueron innovadores al publicar en este tipo de revistas de alcance masivo, lejos de las revistas más académicas, o más bien de aquellas revistas intelectuales ligadas al debate estético y político que tuvieron gran protagonismo en la cultura argentina avanzados los años 60 y fueron bruscamente interrumpidas con las consabidas dictaduras hasta avanzados los 80. Luego, todo dicho muy rápido, ¿no? Luego de una minuciosa reconstrucción de la época, de la configuración de cada uno como cronista, de los medios en que publicaban y del público al que se dirigían, Biu analiza una serie de crónicas, leyendo exhaustivamente las escrituras de ambos, por separado y juntos, apostando a la construcción de una retórica potente,
que configura en personajes a divas, estrellas y demás celebridades plebeyas. Finalmente vio arriba algunas conclusiones, entre las que destaco dos en particular. En la primera afirma que Carlos Monsiváis y María Moreno construyeron curiosos mitos de origen como cronistas que devienen escritores a partir de la apropiación, incorporación e identificación con las más diversas expresiones de la cultura masiva. En sus autofiguraciones se configuraron como consumidores antes que como lectores, gesto que encierra una lectura a contrapelo de la clásica tradición modernista que tuvo al libro como el parámetro por excelencia. Y ahora, respecto de las escrituras, nos dice: el plebeyismo constituyó un atributo de las celebridades, los personajes elegidos, y al mismo tiempo se trató de una cualidad asumida y ostentada por escritores que se pensaron a sí mismos a partir, por ejemplo, del autodidactismo. Cronistas ambos de y en la otredad, por haberse interesado por los gustos masivos cuando estos carecían de valor artístico. Esta investigación nos lleva a conocer zonas no tan exploradas por la crítica, como la entrevista de Moreno a Moria Kazán en la última etapa de la dictadura, casi contemporáneamente a aquella otra empresa de Moreno, que fue el primer periódico para mujeres, Alfonsina. Es que Moria no estaba tan lejos de Victorio Campo ni de Eve de Bonafini en el mundo de Moreno. La tradición. Viu bosqueja algunas ideas para pensar rasgos de estos cronistas en las figuras de otros. Por ejemplo, con respecto a Art, Viu ilumina aquella operación tan plebeya de Art para construir personajes de singularidades anónimas, y así menciona a la muchacha del atado, la del balcón, la que juega la quiniela, entre otros. Personajes que no solo tienen resonancias literarias, como la costurerita que dio el mal paso de Carriego, sino que además muestra toda una serie femenina que circulaba por la ciudad. Y esta mención me hace pensar en las crónicas de Storni, quien disputa con Art estas representaciones, con críticas hacia los estereotipos de género. Pero claro, Storni no publicó sus crónicas en una columna propia, como Art, sino que se ocultó bajo las columnas femeninas. ¿Será que Moreno entonces contiene rasgos no solo artianos, sino también stornianos en sus elecciones? La disidencia. Yamandreu, entrevistado por Moreno en plena dictadura, me lleva a pensar en otras grandes columnas sobre moda, como las de Sara Gallardo o Felisa Pinto. Algo más, en las entrevistas a Yamandreu y a Marta Minujín, Moreno, como dice Viu, juega con lo inesperado e incluso se infiere lo que hoy denominaríamos como queer, al hacer sobresalir lo femenino y masculino invertidos en el orden de género. Se vislumbra ahí una mirada disidente que desafía los binarismos. Un pequeño dato que de algún modo Viu infiere cuando caracteriza la prosa de Moreno como barroca, lo que nos reenvía a Perlonger, disidente y política. El lugar marginal y lo célebre. Por último, otra cuestión, no es tan último en realidad, debo decir, otra cuestión que me quedé pensando es si la soltura de Moreno en estos lugares no vendrá del hecho de que la figuración de las escritoras ha estado y estaba en ese momento atravesada por la construcción patriarcal de la autoría femenina en tanto personaje de la cultura por sobre la obra. Sobran ejemplos en A tontas y a locas en los que Moreno dialoga tanto con Woolf como con la señora Dalloway, por ejemplo. Pero al leer los análisis de Viu sobre las celebridades, se me venían a la cabeza las fotos de las poetas a inicio del siglo XX, posando en las playas de Mar del Plata, entrevistadas en un festival de poesía, o aquella célebre foto de Silvina Ocampo, tapándose la cara en una antipose que la ubica como la única mujer escritora en la serie literaria que en los 70 hiciera Alicia D'Amico. Bonus track Moreno. En 2016, Moreno inaugura el 8º Festival Internacional de Literatura Buenos Aires, FILBA, en el Museo de Arte Latinoamericano, con un texto al que titula Cuerpo Argentino,
Un relato potente e impertinente que vuelve a los 80, que mezcla autores, personajes y hechos en los que parece ser un recorrido fuertemente político de la historia y la literatura argentina. El eje del relato retoma el tema del festival, que era el cuerpo, para hacer un recorrido histórico-literario en el que imagina a los cuerpos violentados, disidentes y desaparecidos. Antes de comenzar, a modo de presentación, describe al cuerpo argentino de la siguiente manera. Alguna vez imaginé un cuerpo como un Frankenstein para los primeros días de la democracia, una travesti con la cabeza medusina de Facundo, las tetas de la Coca Sarli, mientras honorarios del sistema de gemelos kitsch peronista, junto a los caniches de enanos del general, el ¿quieren que diga pene?, que Perlonger coloca en su poema Cadáveres, dentro del caño de una combi, y el trasero lacayo de Rosain, claro que atravesado por la mazorca que el unitario patilludo recibió en el matadero de Echeverría, y la boca de una Venus felatriz, como la Samantha de flores robadas en los jardines de Quilmes de Jorge Asís, calzada con las alpargatas de Victorio Ocampo, un libro de poemas de Alfonsina en la mano. Este cuerpo argentino saldría en manifestación, como dice el final del Fior de Lamborghini, y estaría vestido con el vestido rosa de César Aira. Ah, pero con el arnés de Vera Ortiz Betty, anagrama que Fowler enmascaró a la afinadita Beatriz Viterbo debajo. Quizás el contexto, quizás la distancia temporal, hace que Moreno diga en este párrafo lo que no dijo antes. Al margen de ello, Frankenstein es un cuerpo vivo, un zombi que arma toda una serie literaria, heterogénea, anacrónica, pero no poco coherente. Esteban Echeverría, Roberto Arlt, Néstor Perlonger, Jorge Asís, Rodolfo Fowler, Alfonsina Storni, Osvaldo Lamborghini, César Aira y Victorio Ocampo. Aquí las alpargatas de Ocampo, reconocible en las clásicas fotos de la escritora, la peronizan, la acriollan, la traen al cuerpo, pero no como una identidad alterna al yo o como una cautiva, no Martínez Estrada, sino para ser el sostén y el andar de ese bizarro cuerpo argentino. Ahora sí, ya para terminar, solo me queda decirles que este libro me ha dejado pensando esta y muchas otras cuestiones acerca de la potencia radical de la crónica latinoamericana, que es, creo, una invitación a conversar sin lugar a dudas. Gracias. Muchas gracias, Tania, por tu presentación. Bien, ahora abrimos un espacio para comentarios, preguntas. Si Tania y Ignacio tienen alguna pregunta para Julieta. Yo por mi parte quisiera también hacer un brevísimo comentario en que, bueno, disfruté mucho el libro. Me parece que es muy elegante la manera en que Julieta va conectando, ¿no es cierto?, este corpus de crónicas de Carlos Monsiváis y el de María Moreno con lo que es la tradición de la crónica latinoamericana, ¿no? Que también hay mucho debate sobre eso, que he estado, digamos, un poco a veces atrapada, porque también, claro, el objeto de la crónica latinoamericana depende mucho si la estamos observando desde los estudios culturales, la literatura o las comunicaciones, el periodismo, ¿no? Entonces ahí hay algunas discusiones, ¿no?, entre los vínculos que se pueden establecer, ¿no?, entre la crónica de Indias, la modernista y la crónica contemporánea, etc., ¿no? Y me parece que ahí el libro Julieta establece esas relaciones de una manera muy concreta, pero a la vez sutil, ¿no? Sin, digamos, entrar en las grandes discusiones sobre el género, que a veces también produce como un poco dolor de cabeza y ya también, ¿no es cierto?, ya es una discusión de larga data que hay que ponerle un poco un cierre en cierta medida, ¿no? Pero esas conexiones me parece que son un aporte muy interesante, ¿no?, para leer la crónica contemporánea y la crónica, ¿no?, de Carlos Monsiváis y de María Moreno en particular, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy bien logrado, ¿no? Y lo otro, permiso, me va a tomar la palabra un poquito más, y luego si Ana e Ignacio quieren comentar algo, me parece también que lo biográfico es muy interesante. Claro, o sea, viene de cajón dado el objeto, ¿no es cierto?, que abordan estos
cronistas, ¿no? Pero también lo biográfico en diálogo con la crónica me parece que todavía no es tan estudiado y este libro, ¿no es cierto?, abre muchas compuertas para continuar esa línea, ¿no? Un poco como lo biográfico de estas figuras populares, ¿no? Estalla un poco las posibilidades de lo que puede hacer la biografía realmente, ¿no? Entonces ahí hay ese espacio en el caso de Monsiváis que le dedicas esta coda un poco para problematizarlo un poquito más, y en el caso de María Moreno ya tiene que ver más con la entrevista, ¿no? Que también ahí, como comentaban Tania, ¿no es cierto?, en la entrevista también no sé tanto de qué pasa en Argentina, pero por lo que he visto, al menos acá en Chile, todavía no lo estamos problematizando tanto la entrevista, y estos vínculos de entrevista y crónica que también generan, ¿no es cierto?, ciertas tensiones para las discusiones sobre el género. Bueno, perdón, ese era, era mi comentario. eh, Me quería sumar, ¿no?, a lo que han dicho Tania e Ignacio. Perdón, voy a aprovechar, Claudia, para, bueno, primero para agradecer, porque creo que además Tania e Ignacio y vos ahora también han planteado ahí algunas cosas para empezar a conversar. Pero bueno, primero quería agradecer, formalmente, explícitamente, a la revista Textos Híbridos, a Claudia de Rigrandi y a Ignacio Corona, que están presentes y que, bueno, habilitaron este espacio para difundir el libro, que me parece más que pertinente, siendo una revista dedicada a los estudios sobre crónica. Así que para mí es bueno, una alegría enorme poder presentar el libro en este marco. Así que muchísimas gracias por organizar toda esta presentación. Bueno, y además haber tenido los lectores que tuve, acá Tania e Ignacio, bueno, y Claudia también. Bueno, nada más lindo que un libro empiece a tener sus lectores, ¿no? Cuando uno lo escribe está esperando eso, así que muchísimas gracias por estas lecturas que han hecho. Recupero al menos algunas de las cosas que plantearon, porque creo que fueron abriendo muchas cosas, ¿no? Las lecturas que hicieron, pero voy a retomar una cuestión nada más primero, que es lo que señalaba Ignacio, de que el libro no es un libro que se editó en papel, sino justamente que es una apuesta de la editorial Catatay, hacer ediciones digitales y disponibles, digamos, y que están disponibles para su descarga en la página de la editorial. Lo cual fue un tema charlado, porque por supuesto que a mí también me gustaba y me gusta el objeto libro-papel, pero bueno, hay cuestiones económicas de por medio, y más allá de eso, cuestiones también que conversé con Analia Costa y con Enrique Fofani, mis directores, quienes han estado acompañándome en toda esta trayectoria, porque el libro es producto de mi tesis doctoral. Y bueno, y lo que conversábamos era también que, bueno, al ser un libro de crítica, por ahí está bueno que llegue y se distribuya y que llegue a los lectores específicos, que como dice Ignacio, por ahí estamos todos distribuidos en distintos lugares, y bueno, tiene otra distribución y llega rápidamente, y podemos empezar a conversar con esa, digamos, con esa distribución que por ahí no tiene tanto el libro papel, ¿no? Hay que hacer tiradas muy grandes para que puedan tener esas distribuciones, ¿no? Así que bueno, por un lado comentar eso, que el libro está disponible, lo pueden descargar y lo pueden leer quienes tengan ganas. Y bueno, voy a retomar, Ignacio preguntaba un poco por cuáles eran si no entendí mal, eh, la investigación contemporánea, digamos, lo que yo, cómo había seguido pensando este proceso, ¿no? Y posteriormente, digamos, a haber terminado el proceso doctoral, digamos, y haber encontrado este objeto que
que bueno, creo que en la escritura tal vez se advierte que me ha fascinado muchísimo lo que encontré, porque en realidad esas crónicas, las crónicas que yo termino trabajando, no eran con las que yo contaba cuando arranqué la investigación, sino que las fui consiguiendo, digamos, estaban todas dispersas, así que las tuve que ir consiguiendo en librerías de usado, todas sueltas, porque en el caso de las de Moreno no están en ninguna biblioteca, digamos. Así que iba por librerías de usado, me sentaba a dar vuelta las revistas y iba consiguiendo los números, y así se consiguieron, porque además Moreno no las guardó. Sí tuve la suerte de que algunos números, como las de Moreno, están ilustradas por, la gráfica las hizo la artista plástica Renata Schusheim. Renata había guardado algunos números, tampoco tenía toda lejos está de tener toda la colección, digamos, la completa, ¿no? Todas las crónicas. Pero sí tenía varias que yo no había conseguido, así que ahí pude completar ese corpus. Y en el caso de Monsiváis, Monsiváis sí lo había guardado, lo tenía en su biblioteca, y la biblioteca de Monsiváis, cuando él fallece, se hace biblioteca pública. Entonces, ahí conseguí las revistas de Monsiváis, porque en el caso de Monsiváis eran revistas que, claro, yo las buscaba en internet y no las podía conseguir. En un momento, te cuento la anécdota porque me resulta chistosa, porque así me enteré dónde estaban publicadas. Mercado Libre me pregunta si yo era mayor de edad, y entonces era que había escrito en revistas pornográficas y por eso no podía acceder, y me saltaba ahí la pregunta, revistas eróticas, y bueno, sí las conseguí porque Monsiváis sí guardó las revistas en las que publicaba, ¿no? Y en el caso de Moreno eran revistas de actualidad, por lo tanto tampoco las bibliotecas las tienen guardadas. Con esto quiero decir que me interesó muchísimo como una zona de la crónica que se abre con estas intervenciones de Monsiváis y de Moreno, y que después encontré en otros cronistas más contemporáneos, de intervenciones en lugares que no estaban legitimados desde el campo artístico y desde el campo estético, ¿no? Además de que me interesó también ciertas tensiones que se generan o que una serie de cronistas ponen en escena, en esto de descentralizar la categoría de obra, y de no pensar, digamos, o no tener un interés de alguna manera, o correr a un margen, digamos, el deseo de tener una obra, ¿no? Como esa categoría tan clásica, ¿no? Además, lo que me parecía muy fuerte ahí, que me pareció como muy fuerte en Monsiváis y en Moreno, y después me interesó y lo empecé a pensar en otros, era la idea de esta figuración como periodistas antes que como escritores, ¿no? También en ese gesto de diferenciarse de la cultura letrada, más allá de que ambos han sido grandes lectores, ¿no? Pero en ese gesto como de esconder la biblioteca, ¿no? O sea, si bien efectivamente cuando uno los lee, bueno, el ejemplo que citó Tania, que yo no recordaba, esa crónica de Moreno, es el mejor ejemplo, ¿no? Las referencias de ellos son enormes, de los dos, y se puede ver. De todas maneras son guiños que están puestos ahí, que uno puede advertirlos o no, las referencias como más cultas o más literarias, pero que no irrumpen, si se quiere, una lectura a lo mejor de lectores menos especializados, si se quiere, ¿no? Me parece que invitan y abren muchísimo el campo o los lectores posibles, ¿no? Y además esa intervención en estos lugares, ¿no? En estos lugares no legitimados como, en términos literarios o artísticos, con esa legitimación no dada de antemano, ¿no? Entonces, lo que empecé fue a abrir encontré otros cronistas, digamos, que también empezaban más contemporáneos. Estoy pensando en el caso, por ejemplo, en Perú, de Jaime Bedoya, o que también ha publicado y ha seguido interviniendo siempre en el diario, a pesar de que las editoriales, porque es un gran escritor, lo han tentado para publicar libros, y él, en algún gesto bastante parecido, y después se diferencia con Moreno y con Monsiváis, no tiene un interés por ese espacio de legitimación, de publicación, ¿no? Entonces hay algo ahí que me seduce mucho de cómo se relacionan
con la esfera pública y cómo intervienen en la esfera pública en definitiva, porque eligen sostener ese espacio de intervención. Algo similar, aunque con sus diferencias, pasa con Álvaro Bizama, aunque Álvaro Bizama en Chile tiene de todas maneras una obra literaria por fuera de la obra, digamos, como cronística, lo digo en términos clásicos, no porque no entienda que la crónica sea literatura, ¿no? Creo que se entendió el punto, y pienso también en el caso argentino de Miguel Brascó, ¿no? Que han intervenido. Entonces, bueno, estoy ahora, para cerrarlo, porque me voy a ir mucho, estoy interesada o indagando un poco estos cronistas más contemporáneos, pero que digamos, que presentan como ciertas similitudes en estos aspectos, ¿no? En esta intervención pública y en esta insistencia en intervenir en la cultura contemporánea desde ese espacio, ¿no? Desde el espacio, no del libro, sino del espacio del periódico. Bueno, pensaba en esto que dijo Ignacio de los medios digitales. Bueno, en el caso de Bedoya, que es el más contemporáneo tal vez, bueno, está interviniendo en diarios digitales. Pero bueno, sostienen ese espacio, ¿no? Y bueno, tienen muchas cosas, me parece interesantes para seguir pensando en cuanto a como reinvenciones, si se quiere, de la crónica contemporánea. Cierro ahí para dar lugar un poco también y no hegemonizar la palabra. Y lo otro que quería señalar de algo que dijo Tania, porque Tania abrió como muchas puntas y vínculos de Moreno con otros escritores. Pensaba en la cuestión con Storni, el vínculo con Storni, que yo no trabajo en el libro, pero que me parece que es muy importante y por ahí me gustaría también conversarlo. Te devuelvo un poco la pregunta. Me parece que es efectivamente un vínculo interesante, y la pensaba no solo por la cuestión de género, ¿no? Que a mí me desbordaba, digamos, era algo que se me abría muchísimo, pero pienso en todo esto que yo, no sé, traté recién de sintetizar, no sé cómo la pensarías a Storni vos en ese sentido, en cómo me parece que hay una vinculación también por el lado de ese vínculo ambiguo, incómodo, no sé cómo decirlo, con la institución literaria, con el modelo literario hegemónico. No sé si vos lo pensás un poco por ahí, el vínculo con Moreno, cómo lo has pensado. Me parece que estaría bueno también para conversarlo, porque para mí es algo que quiero, digamos, poder retomar, porque me parece importante, si bien no lo trabajé. No sé, Clau, si querés que responda a eso o... Sí, por favor, yo creo que aquí ya entramos a conversar libremente, no quiero ser la jueza ni el árbitro, así que por No, favor. te pregunto por la duda. Ujú. No, está buenísimo lo que decís, Julieta. Mira, cuando pensé en eso, en realidad no pensé tanto en Storni en sí, pero sí en cómo se representa, no solo a Storni, sino a otras escritoras, porque a principios del siglo XX hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que es que hay muchísimas escritoras, sobre todo poetas, firmando, escribiendo y armando, o sea, configurando un poco la figura de la escritora, que se consagra, por decirlo así, en esos espacios marginales y no en el campo literario, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando leemos o recorremos un poco el archivo de revistas como, no sé, Caras y Caretas, El Hogar, etcétera, etcétera, con mucha tranquilidad, por decirlo así, se menciona o se habla de nuestras poetas, nuestras escritoras, bueno, y ahí entra el Storni, entre otras muchas, la verdad que son varias, más allá de que uno después puede gustarle o no lo que hacen, digamos, pero bueno, están ahí. Entonces, en ese sentido lo pensé, ¿no? En esos lugares distintos de consagración, claramente al margen de lo que es el campo literario, que efectivamente permitían un montón de escrituras y de esto de hacer obra por fuera del libro, por decirlo así. Así que pensé fundamentalmente en eso. El caso de Storni es complicado, bueno, complicado, pero es distinto al de Moreno por el hecho de que
era muy astuta, ¿viste? Entonces era como una especie de escritora anfibia que tenía ese espacio de consagración marginal, pero también tenía el otro, ¿no? O sea, como que ella iba y venía por ambos lugares y sabía moverse en ambos lugares. Que ahí sería como distinto a María Moreno, ¿no? Porque ella como que claramente se posiciona y arma todo su perfil en base a ese espacio, digamos, ¿no? Así que bueno, eso fue lo que pensé, que me parece, perdón, con esto cierro, pero me parece que hay una cuestión ahí que tiene que ver un poco con la condición de género, ¿no? Cómo las mujeres a inicios del siglo XX encontraron ahí ese lugar de consagración o de una consagración a otra, por decirlo de alguna manera, y que por otro lado, perdón, y ahora juro que cierro, pero por otro lado también me hizo pensar todo el análisis, toda esta reconstrucción, este análisis que vos hacés de las figuras célebres y de las divas y las estrellas del cine y demás, porque efectivamente muchas veces así se hablaba de las escritoras. Cuando yo digo esto de las poetas que efectivamente estaban en la playa, en Mar del Plata, en Maya, y posan como si fueran actrices, y se hablan de ellas como si fueran actrices, ¿no? No como si fueran escritoras. Entonces me parecía que ahí había como como una tradición, un diálogo para pensar cómo se va reiterando eso, ¿no? A lo largo del siglo XX, digamos. Eso. Yo estaba pensando en otra arista y, que viene, digamos, de mi enfermedad bordosiana. Pero yo creo que también hay que confrontar el hecho de que la crónica, por lo menos como lo vemos desde México, ha alcanzado un grado ¿no? de institucionalización literaria muy importante en varios motivos, ¿no? Dos ejemplos muy puntuales son el premio Anagrama de crónica Sergio González Rodríguez, ¿no? Que se crearon recientemente, pero los dos últimos ganadores, que se apellidan Álvarez los dos, Juan Manuel Álvarez y Carlos Álvarez, pues son cronistas en esa línea periodística latinoamericana, ¿no? También existe con más tiempo el premio, ahora se llama Premio Bellas Artes Carlos Montemayor, pero es un premio de crónica que existe en el estado de Chihuahua, en México, desde los años 80, pero en últimos años ha sido, realmente le da la entrada a cronistas a la publicación de editoriales mayores, como en este caso Storner, ¿no? Hay un libro de Diego Lavarría reciente que ganó por una crónica sobre Honduras que vale la pena leer. A mí, la razón por la cual pongo esto sobre la mesa es que creo que es necesario puntualizar dónde radica lo plebeyo de la crónica y dónde no, ¿no? Yo creo que es un género que nosotros siempre buscamos leer de esa manera porque nos invita a salir de los confines del pensamiento literario, de la praxis literaria en el sentido tradicional del término, pero a la vez no hay periodo de la historia literaria latinoamericana donde no haya crónicas. Y la lista de cronistas más importantes de la historia latinoamericana frecuentemente coincide con la lista de los escritores más importantes. O sea, cronistas fueron José Martí, Gutiérrez Nájera, ¿no? Francis Roberto Arlt. Yo creo que muchos escritores escribieron crónica, lo que pasa es que en la crítica tradicional se considera que era su obra secundaria, ¿no? Hasta muy recientemente se ha empezado a poner énfasis en ese trabajo. Y la pregunta que me queda, porque creo que es importante para tu concepto de lo plebeyo y de la retención de lo plebeyo, es si podrías reflexionar un poco sobre la cuestión digamos, institucional, de un género que en realidad a lo mejor no es tan marginal como lo pensamos. Y que efectivamente los textos aparecen en las revistas que coleccionaste de una manera admirable. Yo tengo un estudiante que estudia estrellas de cine, de su tesis doctoral,
y también se la pasa en las librerías de viejo buscando imágenes de Angélica María y de Gloria Trevi, ¿no? Obviamente Monsiváis es una influencia ahí, pero la realidad es que mucho de ese trabajo acaba compilado en libros, ¿no? En tu bibliografía estaba viendo, por ejemplo, que el texto sobre Cantinflas, pues lo sacas de una antología que hizo Jordi Soler, y a la larga ambos han sido consagrados pues por estructuras tradicionales de la publicación, ¿no? María Moreno ganó varios premios por Blackout, por ejemplo, ¿no? Y Monsiváis ganó el premio Anagrama de ensayo cuando sacó Eres de Familia. Entonces yo creo que yo creo que esa parte, ese hecho de que no podemos pensar el género sin pensar la manera en que ha sido reconocido institucionalmente y que ya no podemos otorgarle la marginalidad con la que se le pensaba en los 90 al género, es una cuestión que creo que me gustaría escuchar cómo la elaborarías, Julieta. Ignacio, sí, gracias por la pregunta, porque por ahí me permite ampliar algunas cosas y otras que comentar, porque las estoy pensando y demás, pero hay una cuestión que yo marco como diferencia cuando empiezo a trabajar la crónica más contemporánea, no la de Moreno y Monsiváis, que bueno, que en el libro está ubicada un poco más atrás, ¿no? Más allá de que ellos también siguen escribiendo o han publicado más contemporáneamente, pero en el caso de Monsiváis y de Moreno, yo lo que señalo, y me parece que no es un dato menor, digamos, si bien como vos decís, han publicado libros y han sido consagrados con los libros en el caso de ellos siempre son antologías de crónicas, o sea, siempre han sido, por más que llegan al libro, o sea, llegan al libro digo, en el sentido de que por ahí todo escritor, en el sentido clásico del término, está esperando llegar al libro, en realidad en ellos, todas esas escrituras que después llegan a los libros, fueron todas escrituras en los periódicos y ellos no abandonan nunca ese espacio en realidad, ese espacio de publicación, más allá de que sí empiezan en determinado momento a publicar libros. Monsiváis en los fines de los 70, si no me equivoco, o los 70, y Moreno en los 2000 ya empieza a publicar de manera mucho más asiduamente, a compilar sus crónicas y a publicarlas como libros. Pero justamente lo que a mí me parece interesante es que ellos no abandonan el espacio del periódico y que en realidad esas escrituras, si bien llegan a los libros, son producto, digamos, de textos que se publicaron en los diarios para lectores de diarios, me parece, digo, en el sentido de que no abandonan ese espacio. Por eso también pensaba, y me parecía interesante, esto de que persistan en ese lugar o que sean esencialmente cronistas, digo yo en algún momento, que no sé si es la expresión como más feliz, en el sentido de que no tienen una obra literaria por fuera, más allá de que después empiezan a ser reconocidos, como vos has señalado, y entonces las editoriales los llaman para publicarles libros, pero siempre son antologías de sus crónicas en los diarios, ¿no? Y en el caso de los cronistas más contemporáneos, hay una distinción que me parece importante hacer y es que efectivamente el género tiene un reconocimiento importante, se encuentra consagrado literariamente, digamos, como vos planteaste. Yo hago como una distinción entre lo que es el periodismo narrativo, ¿no? Donde son escrituras que ya son pensadas por los propios escritores en formato libro, ¿no? Alarcón, digo, para poner algún ejemplo, o Leila Guerriero, ¿no? Que directamente, más allá de que son crónicas, digamos, la escritura está pensada e interviene ya en formato libro, porque el escritor lo escribe y está ese deseo de la obra, ¿no? De la obra en el sentido más clásico del término. En cambio, Moreno, Monsiváis y creo también en estos otros cronistas que nombré, está esa persistencia y creo yo también que hay como cierto disfrute o realización, yo diría realización a lo mejor, en la propia escritura del texto, ¿no? Hay un goce en ese trabajo estético con el lenguaje que no pasa por el deseo del libro, de la obra, ¿no? O que ponen en un segundo plano eso, y por eso estos cronistas siguen interviniendo en esos espacios o mantienen ese espacio y que no tienen ese deseo de consagración clásico a través del libro o a partir del libro, ¿no? Más allá de que Monsiváis y Moreno tienen publicados libros. A mí me parece que hay ahí, no sé, lo pienso un poco de esa manera,
por un lado, esto de sacralizar, digamos, el objeto libro en sí, más allá de que son grandes consumidores de libros, Monsiváis y Moreno, ¿no? Monsiváis tenía un códice entre su biblioteca, ¿no? Pero me parece que tiene que ver también con intereses y con a qué lectores apuntan y demás, ¿no? Esa persistencia en esos espacios de publicación, ¿no? Por supuesto que no es lo mismo, bueno, hoy en la cultura así tan contemporánea y digital hay que ver cómo repensarlo, ¿no? Pero digo, no es lo mismo pensar en intervenir en un diario, en un kiosco o en una librería, ¿no? En un estante de una librería. Me parece que en el caso del periodismo narrativo, donde ya publican o piensan en hacer una investigación y publicarlo en formato libro, podemos ahí pensar como esa consagración literaria que efectivamente vos estás nombrando. Y me parece que otra cosa distinta pasa con los cronistas de crónica como breve, ¿no? La de la intervención cotidiana en diarios, revistas, sean digitales o de papel, no sé, bueno, ahí es algo que la cuestión de lo digital no es algo que yo haya indagado mucho, ¿no? Pero un poco lo he pensado de esa manera, ¿no? En esa cuestión de, por supuesto que es un género, y más aún en la actualidad, ¿no? La crónica consagrada, porque aparte tiene sus instituciones en México, en la Fundación Gabo, la Fundación Elena Poniatowska, García Márquez, ¿no? Pero que hacen esa crónica, y justamente en todo caso eso de alguna manera vuelve a poner sobre la mesa eh, el deseo por el libro, o sea que efectivamente entonces hay escritores de crónicas para los cuales esa consagración como escritor se da en el libro, porque están esperando publicar el libro y están escribiendo. En ese sentido me parece aún más una apuesta que sigue teniendo valor, la de seguir interviniendo en esos otros lugares menores o por nombrarlos de alguna manera, ¿no? No sé si se entiende, a lo mejor estoy haciendo mucho lío Sí, con lo que estoy señalando. si me permites acotar una cosa muy rápido, es una cosa algo fuerte, pero está bien para el debate, ¿no? Yo creo que, bueno, yo pondría, digamos, a Monsiváis Lemebel en un registro que era muchísimo más barroco en la escritura, ¿no? Monsiváis por el uso del discurso libre indirecto y Lemebel por este abigarramiento prosístico. Lo que conozco a María Moreno, y discúlpenme porque no lo conozco la trayectoria completa, pero por ejemplo lo que se lee en Blackout es algo que creo que está mucho más cercano a lo que ahora se llama autoficción, autoteoría, ¿no? Es decir, hay una presencia en algunos de sus textos más fuerte de un yo que, por ejemplo, en Monsiváis no está nunca, ¿no? Pero yo creo que con todo, ellos tres y esos autores y algunos otros que podrían agregarse, a mí me parecen autores más interesantes que los cronistas, como escritores en términos de su estilo, que los cronistas más reporteros que tenemos ahora. Es decir, Leila Guerriero hace investigaciones magníficas y libros excelentes, pero no tiene la prosa de Monsiváis. Lo mismo diría, digamos, de los que han ganado el premio de Anagrama, excelentes libros los tres, pero uno casi se atreve, me parece casi que son más convencionalmente periodísticos, mientras que Monsiváis realmente no era un reportero, ¿no? Y Lemebel tampoco. Entonces yo creo, y cuando hacía la pregunta Claudia sobre las entrevistas, yo creo que Monsiváis casi nunca entrevistó, más bien era el entrevistado, pero casi nunca entrevistó él a nadie, ¿no? Entonces a lo mejor reportaba conversaciones, pero la entrevista periodística era un género que, por ejemplo, hacía Elena Poniatowska, pero no Monsiváis. Entonces yo creo que también me atrevería a decir, es una afirmación fuerte a propósito, que quizá lo que es una pequeña regresión literaria en la crónica, que después de haber alcanzado este punto casi de vanguardia estilística, se ha asentado en un discurso más periodístico, quizá en parte informado por las urgencias políticas de la Latinoamérica actual, ¿no? Enrique, por favor. Enrique estaba levantando pero estás ahí, sí. Sí, quería simplemente decir algo, aportar algo, pero ya no quiero hablar como director de la tesis de Julieta, sino que me quiero enganchar con lo que se ha dicho y hay dos cosas que quiero unir
que dijo Tania, que me parece muy importante, cuando se habla de margen, que tiene relación también con lo que dijo Ignacio, y es que me parece que los cronistas, y de alguna manera María y Monsiváis lo, lo tienen, que hay una experiencia del margen. Es cierto lo que dice Ignacio, que Monsiváis pertenece a la ciudad letrada, incluso escribe un magnífico prólogo a la ciudad letrada de Rama, pero está la ciudad letrada, pero también está la ciudad real, ¿no? La que está como alrededor de ese cogollo letrado, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un conocimiento del margen que creo que Julieta lo supo captar, pero me parece interesante que el cronista es ese puente de experiencia de margen, ¿no? Como creo avisorar que lo está diciendo también Tania en el sentido de la figura de Alfonsina. Ese margen no es solamente el margen de si está o no al margen del campo literario. El margen es discriminación, es prejuicio, ¿no es cierto? Es misoginia con la que tiene que luchar, digamos, en su época. Entonces, me parece que el cronista, y María conoce el margen como lo conoce también Monsiváis, y a la vez, no nos tenemos que olvidar que el barroco, porque esto muchas veces se olvida, el barroco tiene una dimensión popular, ¿eh? La dimensión popular del barroco es impresionante, es decir, los pobres, o digamos la configuración o la representación de la pobreza es muchas veces barroca, y eso lo sabemos por Buñuel. Yo me acuerdo de un texto maravilloso de Nicolás Rosa, que lo quiero traer porque para mí es uno de los ensayos más brillantes que se han escrito en la crítica argentina, es cuando se preguntan, bueno, pero los pobres, cuando sueñan los pobres, a propósito de los sueños, ¿no es cierto?, de los olvidados, ¿no?, del protagonista, de ese chico, digamos, abandonado por la madre. La pregunta de Nicolás, que trabaja también Boedo y trabaja, ¿no es cierto? La pregunta de Nicolás es, bueno, pero la estética del pobre es necesariamente pobre, los sueños de los pobres son necesariamente pobres también. Entonces, ahí es como que revierte la cuestión y me parece que Julieta toma todo eso. Incluso me iría, Tania muy bien citaba el modernismo, y yo diría que hay una figura que después Fernando Vallejo hace un texto maravilloso, que es Porfirio Barba Jacob, ¿no? Que fue realmente un gran cronista, y que tenía todos los márgenes posibles, no solo la homosexualidad, sino la drogadicción, se hacía amigo de los dictadores centroamericanos para fundar diarios y escribir crónicas, ¿no? Es decir, me parece allí que en la tradición modernista, que es otra tradición, porque la crónica viene desde la antigüedad, ¿no? Y pasando por la crónica de Indias, ¿no? El modernismo sería como otra inflexión, ¿no? Entonces me parece que el cronista tiene una experiencia concreta del margen, y eso se nota, ¿no es cierto? Quiero traer el concepto de experiencia, ¿no? Quiero traer esa categoría de experiencia, ¿no? Que tiene múltiples acepciones, ¿no? Pero quiero traerlo porque esa escritura sin la experiencia no es lo mismo, porque, digamos, tanto María como Monsiváis son desprejuiciados, pero también podríamos decir que tienen, como ya lo tenemos también en la tradición, ¿no es cierto?, digamos, una impertinencia, una incorrección política, una desfachatez, un desparpajo, ¿no?, que, digamos, pone en crisis, ¿no?,
pone en crisis a la ciudad letrada, pertenece a la ciudad letrada. Alfonsina la pone en crisis, ¿no? No me cabe duda, y los modernistas a su manera también. Entonces, ese desparpajo, esa desfachatez, esa mirada desprejuiciada sobre las cosas, ¿no? Me parece que es interesante porque ya está en la tradición y después cada uno lo va retomando de distinta manera, ¿no? Pero bueno, quería simplemente dialogar con lo que había dicho Tania e Ignacio, que me parecieron muy estimulantes, ¿no? Gracias, Enrique. Mary. Hola a todos y mucho gusto y felicidades por el libro que todavía no he podido leerla, pero ahorita mismo lo abrí y vi, mira, sí lo tengo porque estaba, tengo que pedirlo por la biblioteca porque no me había dado cuenta que era open source. Así que muchas felicidades. Y quería vincular algo que dijiste, Julieta, y también vinculando ahora a esto del profesor Fofani, los lectores. Tú dijiste, escriben lectores de periodista, pero también esa anécdota de que encontraste algunos de los cosas en libros, digo, fuentes pornográficos, ¿no? Entonces, esta experiencia de margen, pero también con quiénes quieren hablar y cuál es ese aspecto de escribir para todos en diferentes lugares. Entonces, yo creo que en la crónica también es muy importante no solamente pensar en la ciudad letrada, sino que y cómo la ciudad letrada recibe la crónica, sino cuáles son los motivos y cuál es la conversación posible. Y ese tiene historias interesantes también, ¿no? Y entonces, porque siempre yo viví en la Ciudad de México del 90 y 95 y estaba haciendo la investigación sobre Novo, etcétera, y leyendo y intentando hacerme experto en todas estas cosas que todavía no soy, pero un día estoy por ahí caminando en mi barrio cerca del metro Tasqueña y estoy en la fotocopiadora y hay un letrero de alguna reunión como terapia psicológica, etcétera, organizado por Monsiváis. Entonces era como una intervención en un espacio no literario, etcétera. La vida de la ciudad que está ahí. Y esas anécdotas también se conectan, claro, uno trae lo que sabe, de Novo, que publicaba en los años 20 en unas revistas para choferes. Entonces, hay todo ese mundo de la alegría de mantener conversaciones con muchos diferentes lectores que me imagino porque tú lo dijiste que es algo que exploras, pero creo que también es algo que vale la pena enfatizar en esta conversación, ¿no? Sí, te agradezco mucho el comentario. Como vos decís, son personajes, digamos, complejos en ese sentido, interesantísimos. Yo lo que pensaba un poco, bueno, en esto de encontrarlos escribiendo estos textos, en el caso de Moreno en el libro se puede ver porque puse imágenes, en el caso de Monsiváis, tengo una deuda porque no pude poner imágenes de las revistas de Monsiváis porque, bueno, yo viajé a México hace muchísimo tiempo, el escaneo es horrible y entonces, bueno, no le hacía justicia, pero se puede ver en el caso de Moreno, sí, en el libro, que las revistas son de las divas a doble página, donde en realidad la nota parece como una página de sociales, digamos, si uno lo ve, una página de chismes, ¿no? De difusión de una celebridad. Y para mí lo que es interesantísimo fue encontrarme con decir, ¿qué están escribiendo? Y cuando lo lees, es impresionante, claro, el trabajo estético con el lenguaje que están haciendo, ¿no? Y por eso yo lo pensaba en esto cuando trataba de oponer como con la idea de esos escritores que están buscando el libro o anhelando el libro y quienes entiendo que no, porque en realidad entiendo que hay un goce, digamos, como con el lenguaje en el propio texto, ¿no? Y más allá de lo que entregue o no, como consagración, un libro a posteriori, ¿no? Entonces, bueno, me pareció súper interesante y cuando me encontré con eso, me encontré leyendo eso y como vos decís,
han intervenido, digamos, son personajes muy interesantes porque han intervenido en espacios sumamente diversos, ¿no? Con la misma, no sé, como facilidad o ductilidad, ¿no? Para intervenir en espacios como muy diversos. Es muy interesante y muy complejos, ¿no? A la vez de abordar, porque tienen como muchas aristas, ¿no? Ah, alguien, gracias Julieta y Mary, ¿alguien más quiere continuar con esta discusión de los lectores o retomar alguna de las otras ideas que se hayan mencionado? Yo por mi parte me parece que es importante, digamos, también darle un espacio en esta discusión, o sea, no tanto en la discusión de la presentación de este libro, sino pensando en la crónica, en, en la materialidad también de las revistas, ¿no? Lo que estaba diciendo también Tania, bueno, las escritoras son presentadas en las revistas, ¿no es cierto?, como estrellas de cine, en la playa, posando, entonces también cómo estas revistas van moldeando, lo que estaba diciendo ahora Julieta también, ¿no? La fotografía de los personajes que, que María Moreno entrevista, ¿no? Entonces, cómo estas revistas van moldeando estas crónicas o estos perfiles o mini ensayos biográficos o las entrevistas en sí mismas, ¿no? Porque también, claro, ¿no? Son, digamos, está, claro, toda esta idea de vender la escritura, qué sé yo, pero se van moldeando, ¿no es cierto? Ver un poco esta relación, ¿no es cierto?, recíproca, en cómo la crónica o el trabajo del cronista, la cronista va interviniendo, interviene este espacio de la revista, pero la revista también moldea, ¿no es cierto?, condiciona esta recepción también, ¿no? Pensando también lo que está diciendo Mary, ¿no? ¿Quién lee esto? O simplemente, o se ojea o uno se queda con la foto y quizás no lee el texto, ¿no? Eh, pero me parece que también hay que involucrar más la materialidad de la revista en el análisis que podamos hacer o las discusiones que podamos hacer de las crónicas también, ¿no? Que también es otra manera de discutir la marginalidad, ¿no? O sea, en qué lugar ocupan en los mismos medios de prensa, ¿no? En qué secciones, en qué, al inicio, al medio, qué sé yo, en qué papel, ¿no es cierto? Muchas de las revistas van haciendo estas diferenciaciones en el papel, como también dice Julieta en su libro, ¿no? Entonces, creo que ahí son otras entradas, ¿no es cierto?, para repensar también esto de la marginalidad, ¿no? O sea, qué tan marginales son esos textos en los mismos medios en que se publican. Sí, además pienso, Claudia, esto que estás planteando vos de la materialidad, la cuestión en la crónica más contemporánea también es que están las revistas de crónicas, ¿no? Súper consagradas, hermosas. Y bueno, entonces, ¿qué pasa con estos escritores que eligen estos cronistas que eligen intervenir en estos espacios eh, que no son esos, ¿no? Porque están esos, por supuesto que esos también están, ¿no? Em, sí, me parece que es un aspecto importantísimo, ¿no? De considerar a la hora de pensar en la crónica puntualmente, ¿no? En la crónica como género, esto que está señalando totalmente. No sé si hay más preguntas, comentarios. Estaríamos, o si Julieta quieres agregar algo más. No, yo agradecer mucho además esta conversación que no es tan fácil de dar por ahí en la virtualidad, así que la verdad es que fui tomando nota y apunté un montón de cosas porque surgieron muchas más, creo que de las que hemos podido, bueno, conversar, pero cuando hicieron sus lecturas Tania e Ignacio, anoté un montón de ideas también que me iban surgiendo y que seguramente voy a recuperar en trabajos contemporáneos, porque bueno, es un objeto
que me interesa y que sigo trabajando, ¿no? Así que bueno, agradecer muchísimo porque aparte veo que nos estamos yendo de horario, hay gente que está lejos y que está con diferencias horarias importantes, y están acá reunidos, así que bueno, agradecer muchísimo el espacio y podremos seguir en todo caso la conversación en otros momentos y en otros lugares. Este, no sé, Claudia, si vos querés cerrar o por mí. Sí, bueno, a nombre de Textos Híbridos, le doy las gracias a, bueno, a Julieta, Tania, Ignacio. Bueno, esto es nuestro primer evento como revista y ojalá tengamos más. Y nada, agradecer también que estén conectados. En Argentina es una hora más, en Estados Unidos una hora menos en algunas partes, así que ahí ya estamos ahí con cada uno con otras cositas que hacer quizás. Entonces, por mi parte, les doy las gracias. No sé, Tania quería decir algo, parece, cuando yo empecé a hablar. No, yo simplemente nada, sumarme a los agradecimientos porque me parece que estuvo buenísima la experiencia, me encantó nada, escucharlos a todos, te agradezco mucho Enrique los comentarios, cómo fuiste retomando lo que decía y bueno, y creo que un poco Julieta dijo algo sobre lo que yo dije, perdón por lo autorreferencial, pero que muestra un poco lo que me pasó leyendo el libro, que en realidad fue muy estimulante, ¿no? Fue como una cosa de empezar a pensar, ¿no? Para dónde abrirlo y qué llevar, y creo que ese es un poco el juego de estas cosas, ¿no? Que vamos pensando y que, nada, que está bueno para seguir pensando todas estas cuestiones que salieron, ¿no? O sea, qué pasa con las figuras de cronistas, con la crónica como género, con si escritores o no escritores, periodistas, no periodistas, me parece que está buenísimo, así que les agradezco mucho por el tiempo y seguramente seguiremos conversando. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Chau, chau, muchas gracias. Felicitaciones, Julieta, chao, chao, estén bien.